poder poner cada vez más intenso. La verdad es que yo cuando pensaba sobre todo este tema, la ya elección del presidente López Obrador, ya la cuarta transformación, la evolución de la oposición, no pensé que la oposición se iba a radicalizar tanto. No pensé que fuera a comportarse de esta manera. Porque, bueno, siempre ellos en el gobierno criticaron la postura del ahora presidente y las voces opositoras. Les decían que eran radicales, sobre todo porque no les aceptaban. Pero bueno, habían muchas cosas que ahorita nos enteramos de que realmente estaban muy mal. O sea, sabíamos que de arriba se veía mal, pero abajo no sabíamos toda la porquería que estaba. Entonces, cuando gana el presidente y se da este cambio, pues yo pensé que la oposición iba a ser más inteligente, pero la verdad es que se han radicalizado mucho. Y ahora pues con estas acciones que hemos estado viendo a través de las redes sociales, se ve que lo que han decidido básicamente es mantenerse detrás de su escritorio, no se han acercado a la gente porque no han hecho ningún esfuerzo de trabajo social, nada, pero nada de verdad, nada. Y entonces a través de las redes quieren empezar a dominar la opinión pública. Aquí es donde entra todo este asunto de las plataformas, la manipulación, incluso en contra del propio presidente. Solo que no todos tenemos acceso a los directores de las plataformas para hablar directamente y preguntarle, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueven las cosas de esta manera? Pero también lo que están empezando a organizar y lo que estamos viendo, o cuando menos en lo único en lo que se están poniendo de acuerdo es si en armar este frente amplio, este bloque, el famoso BOA, que dicen que lo inventó el presidente, pero la verdad es que lo vemos que se va moviendo y va avanzando y va agarrando forma. Ya van 12 gobernadores antiobradoristas, opositores, golpistas, que se van sumando. Ya se sumaron los partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Ya todos están empezando a hablar sobre estos temas. Y entonces resulta que para mala noticia de ellos, hay un antecedente que los va a desbaratar desde el interior, que es como este cáncer de la corrupción, pero este mismo cáncer los va a acabar a ellos, los va a derrumbar, los va a desmoronar. ¿Por qué? Porque muchos de estos protagonistas que ahorita están ahí en la BOA, antes, en el gobierno anterior, también armaron su BOA, solo que no era opositor, sino eran parte del gobierno, eran parte del sistema. Se acordarán ustedes que se llamó y se dijo muy bonito que era el Pacto por México. En el Pacto por México, todos los partidos que ahorita están aliados en esta BOA, incluyendo el PRD, que antes, bueno, supuestamente era la mayor oposición, digamos, ideológica, se sumaron a el PRI. Y armaron este frente, en este momento el PRI, ahora se suman al PAN porque es el más fuerte. Y entonces, bueno, todos estos tienen este bloque, no es nuevo, solo que las circunstancias son distintas. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que cuando ellos eran dueños del sistema y se repartían los millones de pesos por todos lados, también se repartieron para un asunto muy importante, que fue la reforma energética. Para eso se creó el Pacto por México, para las reformas estructurales, pero sobre todo la reforma energética. Y entonces tenían que tener un mecanismo, un medio de comunicación, de negociación, de diálogo, de toma y daca, de te pido y me das, y yo voto por tu reforma, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya sabíamos esto, se ha comentado, solo que hasta hace poco, unas horas o días incluso, más bien, no se tenía claro, no se tenía una evidencia al respecto. Y resulta que lo que se da a conocer el día de hoy es que dentro de los pormenores de las negociaciones de Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República, aparece la carta fuerte de Lozoya para no estar tras las rejas, sino conseguir inmediatamente un arraigo domiciliario, que vamos a ver si se cumple. Resulta que Emilio Lozoya fue uno de los principales pagadores de los sobornos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para la reforma energética, evidentemente, Petróleos Mexicanos. Y que tomó la previsión, yo supongo que fue la previsión, de grabar el momento en su oficina en el que entregaba maletas llenas de dinero, de efectivo, a los miembros del Pacto por México para apoyar la votación de la reforma energética. Esta es la carta fuerte de Emilio Lozoya.
Una carta que no solo acaba con un personaje en particular, acaba con toda esta oposición ahora antes el sistema, que nos metió en un verdadero problema con este asunto de la reforma energética. Ahora, ¿cómo aparece y cómo nos damos cuenta de esta información? Esto lo publica justamente, y se lo revelan a Salvador García Soto, información también desde Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República. Señala lo siguiente, miren nada más. Lozoya viene dispuesto a abrir la caja de Pandora y detonar un nuevo escándalo político y mediático de corrupción en el sexenio pasado, dice, y de acuerdo con fuentes de alto nivel del gobierno, la información que tanto promueve el presidente involucra no solo dichos, porque él ha hablado sobre esta corrupción, sino también videos y grabaciones de personajes de primer nivel en el gobierno anterior y en el Congreso de la Unión, que habrían sido grabados por el propio Lozoya recibiendo sobornos con maletines llenos de dinero en efectivo, que lo recibieron en su fastuosa oficina en el piso 45 de la Torre Oficial de Petróleos Mexicanos. Eso es lo que grabó Emilio Lozoya, entregando maletines llenos de dinero. Lozoya ha puesto a disposición de la Fiscalía un paquete de videos, no sabemos cuántas personas, grabados por él en esta oficina donde aparecen estos políticos entonces de la oposición. Esa oposición de antes. Dice que esto significa que el material videograbado que tiene en su poder el exdirector de Pemex aparecerían diputados y senadores de la anterior legislatura, que en su momento fueron, entre comillas, convencidos de votar a favor de estos cambios institucionales, se entiende en ese momento del PRI, del PAN, del PRD, sobre todo la oposición del PAN y del PRD, congresistas, senadores y diputados. El dinero que se repartía en esos maletines, y esto es una parte también muy importante, a políticos provendría de la corrupción en Pemex y hasta de los mismos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que le habría dado a Enrique Peña Nieto. Es decir, que los podrían también vincular a todos estos políticos con estas evidencias al caso de Odebrecht. O sea, no solo te van a acusar de recibir dinero en efectivo para la manipulación, que eso del voto, porque eso es más que latinoso, eso es más difícil, digamos, de sustentar ante un juez. No sé si existe un delito en donde puedes castigar a un senador que cambió su voto por recibir dinero. Pero si recibes dinero de una empresa extranjera para favorecerla con una reforma energética, y esa empresa extranjera es Odebrecht, ya estamos hablando de otra historia completamente distinta. Ya estamos hablando también de un resultado legal muy diferente al ámbito político. Ya estamos hablando de beneficiar intereses extranjeros a cambio de una cantidad. Eso es lo que trae Emilio Lozoya. Yo inmediatamente lo que empiezo a pensar, empecé a darle vueltas, dije, bueno, cuando se hablaba de que sí tenía los datos, sí tenía la información. Ahora la pregunta es, si esto amerita su libertad. Ahí se pregunta para nosotros. Sí, dice Lozoya, ahora les entrego todo, pero quiero salir libre. ¿Qué es lo que responden ustedes? Embarrando a todos, ¿eh? Vamos a recordar un poco, y es importante también, por ejemplo, algunos testimonios. Por ejemplo, vamos a iniciar, y este es muy interesante, el de Ernesto Rufo, el senador panista. Esto lo dio el 13 de enero del 2014, esta nota de proceso, señalando que Zambrano operó a favor de Enrique Peña Nieto. Antes, obviamente, no se sabía cómo repartían la lana. Hoy nos estamos enterando. Pero bueno, dijo en aquel momento Ernesto Rufo, que no sabemos si está molesto porque no le tocó, no lo llamaron, no participó en la repartición, porque tampoco todos son unas blancas palomitas, pero bueno, lo alcanzó a denunciar y eso vale. Senador panista Ernesto Rufo reveló que una parte de la fracción del PAN y los partidos de izquierda estuvieron a punto de frenar la reforma energética, esto en el Senado. Para ser bloqueada necesitaba 44 votos en contra. De acuerdo con Rufo, con los 16 votos de los senadores panistas, más 22 del PRD, 5 del PT y 1 de Movimiento Ciudadano, la iniciativa presidencial hubiera sido echada abajo. Ya estaban listos, ya estaba acordado, dice sellado. ¿Y qué pasó? Dice Rufo, algo pasó con el PRI y con Jesús Zambrano, entonces presidente del PRD, que la noche de la votación de la reforma fiscal, además,
parte de los periodistas se pasaron de parte del PRI y la votaron a favor. Eso fue lo que le dio al traste a la seguridad de que podíamos contar con un grupo de 16 panistas. Allí empezó el desorden. Así que, pues aprovecharon también para sacar sus otras reformas energéticas, sus otras reformas estructurales. Digo, una maleta llena de dinero te compra muchas cosas. La pregunta es, ¿cuánto se repartió? ¿Cuánto se dio? También hay otros datos interesantes. Y bueno, además de lo de Jesús Zambrano, por acá tenía. Pero bueno, también el otro personaje, aquí está. El otro personaje que también era uno de los protagonistas en aquellos años es Ricardo Anaya. Acuérdense, Ricardo Anaya era el presidente del Congreso, de la mesa directiva. Fue el que incluso tenía una muy buena relación con Luis Videgaray porque se encargó él de repartir los moches. Entonces, es que qué bárbaro. Imagínense cuánto dinero pasaron por las manos de los panistas, de entonces dirigentes panistas. En este caso, el eventual candidato presidencial, Ricardo Anaya. Los priistas, que también lo utilizaron para terminar de convencer. Los perredistas, que terminaron expulsando, sacando el partido, cerrando todas las puertas. Y con mucha razón el presidente, ahora presidente López Obrador, pues se salió de ahí, se fue de ahí. No tenía nada que hacer, ya vimos por qué. Tenía un bloque muy importante de miles de millones de pesos que nunca iban a dejar pasar una verdadera oposición en el país. Es increíble. O sea, además de las denuncias que se han hecho de manera regular, cotidiana, ya no solo por las redes, sino también incluso pues, a través de la función pública, de la propia fiscalía, del propio Santiago Nieto, nos seguimos enterando de más y más cosas, y ahora incluso con video. Entonces, esta noticia, pues si se dan a conocer los videos, si empiezan a surgir los nombres, pues va a empezar a calar al interior, justamente, de la BOA. Porque son ellos mismos, son los que están ahí. Son incluso los empresarios que se vieron beneficiados por esta reforma energética. Porque el propio Lozoya, él es el que mejor sabe de dónde viene ese dinero, cómo llenó esas maletas y cuándo se las entregó. Y eso es lo que está dispuesto a negociar. Ahora, lo que se habla sobre su traslado, parece ser que sí va a ser un avión privado, parece ser que no va a ser comercial, se estaba por definir, pero todo indica que será de esta manera. Incluso, pues se refiere que él estaría antes del viernes aquí en México y con eso es lo que iniciará todo el proceso, a reserva también de que se confirme de que por su seguridad también se tendría un mejor resguardo suyo en un domicilio donde no tenga acceso nadie más que en una prisión en donde sabemos que entran y salen personas y de repente un día de esas aparece suicidado. Sobre todo porque ya anunció todo lo que va a decir y todas las personas que van a caer. Es increíble. Y ya para terminar el tema, ese es el momento de la presentación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ahí cuando estaban todos ellos festejando los grandes operadores, que eventualmente también pasaron por el escritorio de Emilio Lozoya, Javier Duarte, lo vemos, Amalio, Rafael Moreno Valle, ahí está en la primera fila, los gobernadores estaban atrás. O sea, ellos que están ahí reciben esta distinción especial. Vemos también a Ricardo Anaya, a los dirigentes, coordinadores del PRI, del PAN, etcétera, ¿no? Son los que eventualmente recibieron estos recursos. Y los que ya estará confirmando más adelante Emilio Lozoya. Increíble situación. Pero bueno, eso es lo que se da a conocer el día de hoy. Y bueno, ya con gusto se los comparto.